Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos el capítulo 7 de Estudiemos la Biblia de la carta a los Romanos. Capítulo 7. Bien, para comenzar con el estudio, vamos a pasar desde el versículo 1 al 6. Y dice así: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando aún nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Bien, fin del versículo leído. Ahora pasamos a una explicación. Como vimos en el anterior capítulo, concluimos que nosotros somos libres de la ley. Ya la ley no puede provocarnos a nosotros la muerte, pero sí desagradamos a Dios. Ahora que nosotros resucitamos juntamente con Cristo, hoy en día vivimos como Cristo lo hace para Dios. Así que nuestros cuerpos están para servir a la justicia. El apóstol Pablo nos menciona un ejemplo, el ejemplo del esposo y la esposa. Y el apóstol Pablo nos señala que mientras uno de ellos siga en vida, no puede casarse con otro. Porque si alguno de ellos quisiera casarse o llegara a tener otro hombre o otra mujer, van a caer en pecado por transgredir la ley. No obstante, si alguno de ellos muere, quedan libres de la ley para poder casarse con otro. Así que este es el ejemplo para dejar claro esta situación. Nosotros estábamos muertos porque al transgredir la ley, el significado del pecado, ¿cierto? Que es la transgresión de la ley nos dio la muerte, así como se le daría físicamente a un adúltero. Pero a nosotros, por haber tenido fe en Jesucristo, Dios que levantó a su Hijo de la muerte, así también nos ha dado nueva vida. Y esta vida no es para nosotros mismos, sino para Él. Así como nuestro Señor, que resucitó para la gloria de Dios y para servicio a Él, así nosotros también hemos sido resucitados en nuestra nueva vida, me refiero en el Espíritu, ¿cierto? Como vimos en el capítulo anterior. Ahora somos resucitados para servir y vivir para Dios. Mire, en Romanos capítulo 14:8 dice así: Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que hoy, hermanos, damos frutos para Dios y ponemos nuestros cuerpos al servicio de la justicia y para hacer la voluntad de Dios. Así que ahora no damos frutos para la carne, ni ponemos nuestro cuerpo al servicio de la carne, como hacíamos en la antigua vida. Vida que solamente nos recompensaría con la muerte eterna. En Gálatas 6, versículo 8, dice así: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que, mis hermanos, bueno, el apóstol Pablo quería dejar muy bien en claro esto. En el capítulo anterior lo vimos, nuevamente volvemos a verlo por si quedaba alguna duda. Así que podemos ahora continuar con los demás versículos. Le damos lectura desde el versículo 7 al versículo 13. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo,
si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Bien, pasemos a explicar lo que acabamos de leer. La ley no es un pecado porque es santa y justa. Entendamos bien eso, que la ley no es pecado porque es santa y justa. Pero lo que se nos da a entender es que por el conocimiento de la ley viene el pecado. Porque ya dijimos, pecado es incumplir la ley de Dios, transgresión. Por lo que si yo no tuviera conocimiento de la ley, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay nueva vida. Es la prohibición de la ley la que hizo que nuestro ser corrupto y pecaminoso se tentara para incumplir aquello que está establecido. Ahora bien, ¿pero qué pasaría si no existiera la ley? Vemos un claro ejemplo en el tiempo de Noé. Allí no estaba la ley, válgase decir, la ley mosaica, y por lo tanto no había pecado. Entre paréntesis, lo mismo podríamos decir en el caso de Adán y Eva. Sin embargo, a ellos se les dio una orden directa de Dios, diciendo, de este árbol no comerás su fruto. Cierre paréntesis. Ahora, volviendo a lo de Noé, en aquellos tiempos no existía la ley. Hablamos, ¿cierto?, de la ley mosaica. Por lo tanto, no había muerte por causa de la ley. Pero no porque no exista ley, el humano hará por naturaleza lo correcto y santo. Me refiero que si no existiera ley, no porque no exista ley, el humano va a ser un santo, en ninguna manera. ¿Por qué? Es más, se nos demuestra lo que realmente somos. Así, mis hermanos, hablaba Dios de aquella generación, de aquel tiempo de Noé, cuando no había ley todavía. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Ahí vamos a ver cómo Dios miraba a esta generación. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y también, miren, en Jeremías 17, versículo 9, perdón, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Término del versículo. Así que, mis hermanos, sabiendo esto, que a pesar de que el pecado no estaba presente porque no había ley, no obstante, el humano desagradaba a Dios con sus perversidades y maldades. Tanto fue que tuvo que quitar a toda aquella generación, en excepción de Noé y su familia. Así que si quitamos la ley, no obstante por nuestra inclinación al mal, desagradaremos a Dios de todas maneras. Y ciertamente, a la semejanza de aquellos hombres, moriremos igualmente. Ahora, sobre la ley, ¿qué dice David? ¿No dice que es más preciosa que el oro y más dulce que la miel? ¿No dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma? Y si esta ley es tan buena, ¿por qué nos ha provocado la muerte? Pero miren, no fue la ley la culpable de darnos muerte, sino el pecado fue el causante de nuestra muerte. Porque como lo dice el apóstol Pablo, el pecado vio la oportunidad por la ley para quitarnos la vida.
pero la ley es santa, es justa y es buena. Y la ley, hermanos, por causa del pecado, es exaltada, porque es buena y justa. Pero el pecado, hermanos, es despreciado, porque en comparación con la ley, es extremadamente malo. Terminando con esto, pasamos a los versículos 14 al 25. Dice así: sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ya con esto terminamos los versículos leídos y pasamos a la última explicación. La ley es espiritual, quiere decir que es buena, pero el pecador es carnal, y lo carnal es malo. Válgase entender toda clase de perversión. Pero ahora nosotros, siendo ya renovados, teniendo nueva vida, aún en nuestro cuerpo mora esta carne. Bueno, la carne es nuestro cuerpo, ¿no? Carne corrompida con la naturaleza pecaminosa, la cual nos hace desear y querer hacer lo malo y desagradable ante Dios. Sin embargo, ahora el espíritu renovado que mora en nosotros anhela el bien, la justicia de Dios, y ellos batallan en nosotros. Mire lo que dice en Mateos 26, versículo 41. Velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, mis hermanos, la carne es débil. La carne va a luchar. Va a querer hacernos que cometamos errores, que pequemos, porque somos inclinados al mal. Nuestro corazón es perverso y malo. Pero Dios acá nos da la solución y nos da la clave de cómo podemos enfrentarnos a la carne. Velad, llorad, para que no entréis en tentación. Así que este consejo de nuestro Señor Jesucristo nos hace muy bien. Dependemos de Él, ya que somos de Él. Él es la fuente de nuestra vida y Él es el todo para nosotros. Sin Él, nada podemos hacer. ¿Y qué podríamos hacer sin Él? Pues solamente por Él nosotros podemos alcanzar la victoria contra la tentación y contra la carne. Así que siempre vamos a tener esta batalla, pero nunca hay que ceder, porque el día en que cedamos, el día que renunciemos a esta gracia bendita, va a ser un día muy lamentable, como lo leímos en el capítulo anterior. Así que, mis hermanos, por causa de nuestra carne, vivimos esta aflicción diariamente. Todos los días estamos batallados. Pero ánimo. ¿Por qué? Porque llegará el día en que seremos transformados y este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible para siempre. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, nos ayude el Señor para poder servirle a Él con nuestro cuerpo de una forma buena, agradable para Él. Ciertamente la ley ya no nos provoca la muerte por causa del pecado, pero no obstante no podemos desagradar a aquel que nos tomó, a aquel que nos sacó de la luz, de las tinieblas, perdón, a su luz
admirable. Así que mis hermanos, esto es un ánimo para que usted siga adelante, no se deje tentar, no caiga. Y si alguna vez cae en pecado, arrepiéntase. Lo mismo para mí, me debo volver del pecado y volver a servir al Señor bien. Pero no puedo renunciar a este camino, mis hermanos queridos. No debemos hacerlo. No nos dejemos guiar por el mundo, que sus luces, sus cosas bonitas que tiene el mundo, que no nos aparten de este camino maravilloso, porque su promesa es la vida eterna. Así que mantengámonos firmes en Él y sin titubear, porque sabemos perfectamente que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Todos los días estará con nosotros. Este es el mensaje del día de hoy. Bueno, el estudio que pude realizar. Si hay alguna duda, por favor comentarlo, porque sé que algunas veces es un poco enredado, ya que el apóstol Pablo muchas veces da una explicación, muchas veces, como lo hemos visto en estos capítulos anteriores, da muchas veces la misma explicación, y hay veces que se salta algunas explicaciones, pero he tratado de hacer lo mejor posible. Mis hermanos, con esto me despido, que tengan excelente día, que el Señor les bendiga, y muchas gracias una vez más por haber estado en este día en el estudio. Que mi Señor les bendiga.